Buenas tardes, alumnos. Hoy vamos a continuar viendo miembro superior y vamos a ver su segmento final, que es la mano. Para eso vamos a hacer un repaso de los segmentos del miembro superior: hombro, formada por escápula y clavícula; brazo, formada por húmero; antebrazo, recuerden que estaba formado por dos huesos, el cúbito interno y el radio externo. La unión del brazo y el antebrazo se denomina codo y va a formar una articulación que va a estar formado por el cóndilo pequeño del húmero y la tróclea humeral con el radio y el cúbito. Y finalmente la mano unida al antebrazo a través de la muñeca, que hoy vamos a hablar de la articulación de la muñeca o articulación radiocubital. ¿Por qué? Porque vamos a hablar no solo de la articulación radiocubital inferior, sino vamos a hablar específicamente de la articulación de la muñeca, que es radiocarpiana, y las características que tiene. Y finalmente la mano, que es nuestra frutilla del postre. Bien, la mano está formada por 27 huesos, como ustedes lo pueden ver acá, que va a estar repartida de la siguiente manera: el carpo, el metacarpo y las falanges, que van a formar los huesos de los dedos. La mano va a estar formado el carpo por dos filas. La primera fila, que va a estar constituida por el escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. La segunda fila va a estar formada por el trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Repito, primera fila: escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Repito nuevamente: escafoides, semilunar, piramidal y pisiforme. Segunda fila: trapecio, trapezoide, hueso grande y hueso ganchoso. Así lo tenemos que decir y saber, con los ojos cerrados, así de rápido: escafoide, semilunar, piramidal y pisiforme. Segunda fila: trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Bien, recuerden que estos huesos son huesos cortos y que se van a articular entre sí, y cuyas articulaciones van a conformar las diartrosis, y dentro de las diartrosis las artrodias. De esta manera vamos a comenzar con el escafoides. El escafoides es el primero de la primera fila, es un hueso voluminoso, tiene 3 caras articulares y 3 no articulares, y se articula con 5 huesos, con el radio, el semilunar, el hueso grande, el trapecio y el trapezoide. El semilunar, como su nombre lo indica, tiene forma de media luna, con la concavidad mirando hacia abajo. Se articula con 5 huesos: el radio, el escafoides, el piramidal, el hueso ganchoso y el hueso grande. El piramidal tiene forma de una pirámide, por eso se denomina de esa forma, y cuya base mira hacia arriba y afuera. Se articula con 4 huesos: el ligamento triangular, el pisiforme, el semilunar y el hueso ganchoso. Y finalmente el pisiforme. El pisiforme es un hueso muy peculiar, es alargado en sentido vertical, ligeramente aplanado de afuera a adentro, y este se va a articular únicamente con el hueso piramidal, para lo cual presenta una sola faceta articular. Recuerden que también en el pisiforme se va a insertar el cubital anterior. Bien, continuamos. En la segunda fila ya vamos a encontrar como primer hueso
el trapecio y está situado entre el escafoide y el primer metacarpiano. Se articula con los cuatro huesos, el escafoides, el trapezoide, primer metacarpiano y el segundo metacarpiano. El trapezoide situado entre los cuatro huesos, el escafoide por arriba, el segundo metacarpiano por abajo, el trapecio por fuera y el hueso grande por dentro. Finalmente, el hueso grande, que es el más voluminoso de todos, va a estar formado por tres porciones. Una porción superior, que va a ser la cabeza, una porción más inferior, voluminosa, que es el cuerpo, y entre ambas, como siempre, el cuello. Se va a articular, como es tan grande, por 7 huesos: el escafoide, el semilunar, el trapezoide, el hueso ganchoso y los 3 metacarpianos centrales. Y ahora sí, finalmente, este es el último de la segunda fila de los huesos del carpo. Y es mucho más ancho en su parte inferior que en su parte superior y se parece bastante a una pirámide, cuya base está en relación con los dos últimos metacarpianos. Se va a articular con 5 huesos: el piramidal, el hueso grande, el semilunar y los dos últimos metacarpianos. Perfecto. Ahora vamos a hablar de los metacarpianos. Los metacarpianos son huesos que van a constituir la región palmar, es decir, el esqueleto de la región palmar, y que consta de 5 y que se enumeran de afuera hacia adentro de la siguiente forma: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano, cada uno bien diferenciados entre sí. Recuerden, se enumeran de afuera hacia adentro. Primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano. Son huesos largos, como ustedes los ven acá. A pesar de que son pequeños, son huesos largos porque presenta un cuerpo y 2 extremidades, extremidad proximal y extremidad distal. Bien, como les dije anteriormente, son huesos largos, presentan 2 extremidades, proximal y distal, y el cuerpo es ligeramente curvo, a diferencia de otros. En sentido longitudinal es prismático y triangular, y se va a articular con las primeras falanges. Obviamente, la falange proximal, o la falange o las primeras falanges, que van a constituir los huesos de los dedos. Acá lo vemos perfectamente: huesos largos con 2 extremidades, extremidad proximal, extremidad distal, y acá la articulación con la primera falange, es decir, se van a articular con los últimos huesos del carpo, es decir, de la segunda fila, y con las primeras falanges. Este es el dedo que corresponde al primer metacarpiano y al dedo pulgar o dedo gordo, como se dice vulgarmente. Ahora vamos a hablar de los huesos que van a constituir los dedos. Los dedos van a estar formados por 3 falanges, que se denominan de esta forma: falange proximal, falange medial, falange distal, o falange, falangina o falangeta, o bien primera falange, segunda falange y tercera falange. Obviamente que todos los dedos van a estar formados por estas 3 falanges, salvo el dedo gordo o el pulgar, que va a estar formado por 2, la primera falange y la tercera. Recuerden que la tercera tiene 2 relaciones bastante importantes con el pulpejo del dedo, por eso también, y en la parte más superior, con la zona ungueal. Por eso también se le denomina falange ungueal. Bien, estos huesos también presentan un cuerpo y 2 extremidades: extremidad proximal y extremidad distal. Acá vemos perfectamente y hacemos un repaso de carpo con la primera fila y la segunda fila, el metacarpo y las falanges. Vemos bien diferenciadas las primeras falanges con un color verde, las segundas falanges
con un color azul, y fíjense que acá no está, y las terceras falanges con un color rosado, o falanges distales o falanges unguiales. Perfecto. Bueno, y esto es para que ustedes vayan viendo cómo podemos ver los huesos de la mano en una radiografía de mano. Vemos perfectamente la porción terminal del radio y del cúbito con su apófisis estiloides correspondiente, el carpo con los huesos, el escafoide, el semilunar, el piramidal y el pisiforme. Luego vamos a encontrar el trapecio, trapezoide, hueso grande y ganchoso. Encontramos los metacarpianos que se van a numerar de afuera hacia adentro en primero, segundo, tercero, cuarto y quinto metacarpiano, y finalmente la falange que van a constituir los dedos. Vamos a aprovechar acá en esta imagen para recordar los nombres de los dedos. El dedo gordo o pulgar, índice, medio, anular y meñique. Acá vamos a ver dos huesecitos también muy pequeños que se denominan huesos sesamoideos y que son huesos que se encuentran dentro de las articulaciones. Por eso está la variación de los 204, 208 huesos según se considere estos sesamoideos cuando hablamos nosotros de esqueleto, como lo vimos en la clase de esqueleto. Bien, ahora vamos a hacer una descripción de la mano. La mano va a estar unido al antebrazo a través de la muñeca. El citoesqueleto o el esqueleto de la parte palmar va a estar formado por los metacarpianos y vamos a tener una región palmar y una región dorsal, una región distal o un plano distal y un plano proximal a los distintos planos que vamos viendo. Finalmente vamos a hablar de las articulaciones de la mano. Una de las articulaciones más importantes del miembro superior es la articulación de la muñeca. Y fíjense este detalle, la articulación de la muñeca es radiocarpiana, como hablábamos anteriormente. Es decir, el cúbito no se articula, el cúbito lo eliminan, al cúbito lo dejan de lado. ¿Cómo es eso? Esto es así porque dentro de la articulación hay un ligamento intraarticular que se denomina ligamento triangular. Tiene forma triangular, como su nombre lo indica, y se va a insertar en el borde inferior de la cavidad sigmoidea del radio y de allí su vértice se va a insertar en la apófisis estiloides. De esta manera, el cúbito queda excluido de la articulación de la muñeca, por eso es articulación radiocarpiana, es decir, se va a articular el cúbito solo a través del ligamento triangular, por eso se denomina articulación radiocarpiana. Y vamos a ver que en la articulación radiocarpiana, la primera fila del carpo va a formar un cóndilo, es decir, el escafoide, semilunar y piramidal, y bueno, el pisiforme porque se articula con el piramidal, va a formar un gran cóndilo y se va a articular con el ligamento triangular y la cavidad glenoidea o la parte inferior de la extremidad inferior del radio, es decir, una gran cavidad glenoidea del radio. Por eso este tipo de articulación es una articulación condilia, que se encuentran dentro de las diartrosis. Obviamente que tenemos ligamentos lateral internos, ligamentos lateral externos, ligamentos anteriores, posteriores, que son muy importantes e incluso los capsulares. Y recuerden que tiene sinovial. Esta sinovial le presta una parte a la articulación radiocubital inferior. Bien, articulaciones intrínsecas de la mano. Cuando hablamos de articulaciones intrínsecas de la mano, estamos hablando de las articulaciones de los huesos del carpo entre sí,
articulaciones de los huesos del carpo con el metacarpo, de las articulaciones de los huesos metacarpianos entre sí y las articulaciones de los metacarpianos con la primera falanges. Y finalmente articulaciones de las falanges entre sí. Son todas diferentes. Recuerden, la articulación de los huesos del carpo entre sí es una artrodia. La articulación de los huesos del carpo con el metacarpo también es artrodia. Como así también la articulación del metacarpo entre sí también es una artrodia. Recuerden que las artrodias formaban parte de las diartrosis y tienen movimientos de deslizamiento. La articulación de los metacarpianos con la primera falange son condilias y las articulaciones de las falanges entre sí son trocleartrosis. Acá vemos cómo participan los distintos tipos de ligamentos y las distintas articulaciones, como se puede ver claramente. Ahora vamos a hablar de las regiones de la mano. La mano la vamos a dividir en tres regiones. Una región palmar externa, que la vamos a llamar eminencia tenar, y que vamos a trazar una línea imaginaria que pasa entre el pulgar y el índice. Y vamos a trazar otra línea imaginaria que pasa entre el meñique y el anular. De esta manera nos va a quedar dividida la mano en tres regiones: la región palmar externa o eminencia ternar, región palmar media y región palmar interna o eminencia hipotenar. Acá vamos a ver distintos músculos que participan. En la eminencia tenar vamos a encontrar 4 músculos, que es el separador del pulgar, oponente del pulgar, el flexor del pulgar y el aductor del pulgar. Si nosotros sumamos las primeras vocales y consonantes, nos va a quedar formado una palabra que es sofa: separador del pulgar, oponente del pulgar, flexor del pulgar y aductor del pulgar. Acá lo vemos perfectamente: oponente, aductor, flexor, aductor, que son los músculos que van a conformar la eminencia tenar. Los músculos que conforman la eminencia hipotenar son el palmar cutáneo, el abductor del meñique, el flexor del meñique y el oponente del meñique. Y nos va a quedar formada la palabra pafo. Por lo tanto, nosotros, para recordar estos músculos, vamos a acordarnos de esta palabra y vamos a saber que va a estar formada por el músculo palmar cutáneo, el músculo abductor del meñique, el músculo flexor del meñique y el músculo oponente del meñique. Acá lo vemos perfectamente: el abductor, el flexor, el oponente del meñique. La región palmar media va a estar formada por 2 tipos de músculos: los interóseos, que son profundos, y a su vez estos se dividen en dorsales, que son 4, y los palmares, que son 3. Y los lumbricales, que son superficiales, es decir, músculos superficiales. Recuerden que la región de la mano va a estar formada por 19 músculos. También recuerden que el canal del pulso va a transcurrir la arteria radial y va a pasar por 2 tendones fundamentales, que ya lo vamos a ver en la próxima clase, que son el tendón del supinador largo y del palmar mayor. Ahí es donde nosotros vamos a encontrar la arteria radial y en donde se toma universalmente el pulso para ver la actividad cardíaca. Bien, en esta imagen podemos ver los distintos músculos y distintos tendones que vamos a encontrar en el dorso de la mano, como así también en la palma de la mano. Y acá, fíjense qué hermoso se ve este músculo que ven acá, que lo vamos a ver la próxima, que es el pronador cuadrado. Es bien cuadrado, por eso se llama pronador cuadrado. Bueno, acá finalmente terminamos con la clase. Espero realmente que les haya servido y que haya sido para ustedes